Bienvenidos nuevamente a Poder y Dinero. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, escúchame, para nuestra audiencia de Americano Media, de Radio Libre AM790 y de todos los grupos asociados, eh, vamos a ir a fondo con el tema de una visión moderna de lo que está viniendo, de lo que está en realidad amenazando con cambiar muy fuertemente el mundo. El tema de inteligencia artificial, y para eso hemos convocado a Gustavo Amaturo, una larga lista de cosas que se pueden decir sobre Gustavo, que las hemos ya mencionado en sus anteriores intervenciones acá en Poder y Dinero, pero me quedaría con su rol como el referente, el titular de Fingu, que es una plataforma que precisamente, digamos, busca compartir conocimiento, innovación y que sobre todo, digamos, ha permitido canalizar la participación de muchísimas mentes brillantes jóvenes para poder promover el debate y la difusión de las ideas a nivel, yo diría, mundial, internacional, porque es un sitio con mucha trascendencia. Bienvenido, Gustavo ¿Cómo era Amaturo. el sitio, Santiago? ¿Cómo se llamaba? Finguró, Finguró, Muy interesante. Finguró. Así hemos tenido además participantes en distintos programas, invitados gente que se ha lucido con distintas presentaciones en el ámbito de la geopolítica, provenientes de Finguru. Pero vayamos entonces a las fuentes y le damos la bienvenida a Gustavo Amaturo. ¿Cómo estás, Bienvenido, Gustavo? Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Santiago. Un saludo a la audiencia. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y estamos con el tema de la inteligencia artificial, Gustavo. Está amenazando con cambiarnos todo. La inteligencia artificial está con nosotros desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora lo que tiene es velocidad, aceleración y manejo de datos, ¿no? La inteligencia artificial básicamente lo que se define como esos sistemas que pueden ser informáticos como lo son ahora, que lo que buscan es emular el proceso de aprendizaje de las personas, digamos, a través de la prueba y error y a través de la acumulación de experiencias. Cuando eso se vuelca a los sistemas, a la velocidad de procesamiento de datos que tenemos estos días y a la base de datos que tenemos, a las nubes y todo ese volumen de información que hay, la realidad que asusta lo que se puede hacer y realmente asusta el mundo en el que vamos a vivir en muy pocos años. La realidad que es muy interesante. Básicamente la inteligencia artificial lo que hace es combinar distintas etapas. Una etapa de recolección de datos, eso ya está en las bases de datos, en los buscadores, en las nubes. Interpretar, que es clasificar, indexar y almacenar esos datos, o sea que guardarlos con un formato lógico. Y aprender a través de la asociación para después poder ejecutar acciones repetitivas, que con la repetición van mejorando la respuesta. O sea que básicamente es lo mismo que hacemos nosotros cuando aprendemos, que es guardamos lo que aprendemos, lo experimentamos, si vemos que no funciona, buscamos mejorarlo. Bueno, pero esto se hace en un sistema informático y a la velocidad de la luz, porque es a la velocidad que evolucionan los sistemas. Entonces, la realidad que el desafío que tiene la humanidad para poder convivir con toda esta información y con todas estas nuevas maneras de procesar es interesante. Bueno, uno de los problemas que estaba, porque obviamente la tecnología y en realidad la humanidad, todo el desarrollo no ocurre de manera muchas veces pareja. A veces, digamos, hay algunos estadios donde las cosas se desacomodan durante un tiempo. Y uno de los temas es que me parece que la humanidad estuvo sometida durante los últimos 30 o 40 años a una explosión en la cantidad de datos disponibles para el análisis y que ha provocado, incluso hay libros que desarrollan el tema y filósofos que trabajan en esa línea de que en realidad tenemos muchísimos más datos disponibles de los que podemos llegar a analizar. Posiblemente la inteligencia artificial viene a cerrar ese gap y a permitir que el ser humano y la humanidad se puedan beneficiar de tantos datos disponibles, pero de los cuales no podemos analizar todo, Gustavo. ¿Es así? Tal cual, mejor definición que esa no hay. La inteligencia artificial es la respuesta que da la informática a la cantidad de datos voluminosos que existen hoy en las bases de datos. Digamos, es
imposible para una persona poder revisar toda la información que existe en la base de datos accesible a través de plataformas como Google, como Bing o como Yahoo, que después vamos a hablar de estas tres cosas. Eso es un tema muy interesante que tiene que ver con inteligencia artificial. No nos daría el tiempo de nuestras vidas para poder explorar los datos que están ahí adentro. La inteligencia artificial lo que hace es eso, es recopilar y sacar en base a la estadística, en base a la cantidad de repetición y en base a la opinión de los referentes que interactúan sobre un determinado tema, sacar una conclusión. Eso es lo que está permitiendo hoy plataformas como ChatGPT de OpenAI, que es una de las cosas que más se están hablando en estos días. Bueno, justamente, Gustavo, te queríamos, los neófitos de la materia, que lo usamos todo superficialmente, la tecnología, contarnos un poquito para nuestra audiencia, que a lo mejor mucha de ella como nosotros, que tiene una aproximación superficial a la tecnología, ¿qué es este nuevo chat? ¿En qué se puede usar? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus ventajas? Pensando en el usuario promedio que usa WhatsApp, que usa Telegram o cualquier otro programa. Sí, con mucho gusto, Fabián. Si querés te hago un poquito de historia. ¿Cómo no? En el año 2015 se juntó un grupo de empresarios, fundamentalmente del área de la tecnología, entre ellos nuevamente Elon Musk y otro bastante conocido del mundo del tech que se llama Sam Altman, y fundaron una compañía, en principio sin fines de lucro, que se llamó OpenAI. ¿Con qué sentido? Con el sentido de poder desarrollar motores de aprendizaje lingüístico, ¿sí? Para poder interpretar cómo las personas en los diferentes idiomas que existen se comunican, para poder hacer primero un sistema de aprendizaje, digamos, de lo que es la lengua. Después avanzaron hacia el área de los videojuegos, donde vieron cómo la gente interactúa con videojuegos, hicieron una plataforma de inteligencia artificial para jugar videojuegos. Hasta que al final después se metieron en un tema que a ustedes les interesa mucho, que es el periodismo. Entonces empezaron a interactuar en base a determinadas palabras o patrones y empezaron a hacer notas periodísticas. Y así fueron avanzando, hasta un punto tal que hoy puede hacer hasta programación en lenguajes que de moda, como Python, que es un lenguaje informático que está muy de moda, que utiliza muchísimo para aplicaciones en estos días. Lo que tiene esto de maravilloso es que este OpenAI, que largó este ChatGPT, en noviembre del año pasado, en pocos días, en un mes, consiguió 1 millón de descargas. Esas son 1 millón de usuarios, más de 1 millón, millones de usuarios que están todos los días haciendo consultas y a través de sus consultas están permitiendo que mejore su base de conocimiento y aprendizaje. Con lo cual esto recién empieza. O sea, cada día que pasa el sistema mejora, en el sentido se potencia por cada usuario que entra y lo usa. Aprende. Es como que cada día va a la universidad. Es un día más de la universidad de la vida. Te quiero hacer un comentario. Esto no es la primera experiencia. Hay otras experiencias muy interesantes. Hay una experiencia de una plataforma que se llama ADA, que el nombre viene de Ada Lovelace. Ada Lovelace fue una matemática de los 1800, que tiene como pergamino haber hecho el primer algoritmo. El algoritmo básicamente es una secuencia de comandos, una secuencia de fórmulas que buscan tener un objetivo, ¿no? Digamos, se la conoce como la madre de la computación, ¿no? Ada Lovelace. Ada es una plataforma para la medicina muy interesante, que en base a 3 criterios de preguntas te va haciendo un diagnóstico estadístico. No es médico, pero es estadístico. Entonces, se sabe que hay alrededor de 500 patologías, pocas más, pocas menos. Entonces te pregunta, ¿qué te está pasando? Por ejemplo, la respuesta es, me duele la cabeza. Ya cuando vos decís que te duele la cabeza, las patologías se reducen a una decena, ¿sí? Entonces te dice, ¿desde cuándo te pasa? 2 días. ¿Y cómo va evolucionando con el transcurso del tiempo el síntoma? Entonces, ya esos 3 parámetros, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo te pasa? ¿Y cómo evoluciona el síntoma con el transcurso del tiempo? Va refinando el criterio de búsqueda. Entonces te dice, ¿criterio adelante o atrás? ¿En la izquierda o en la derecha? Entonces, terminándote una conclusión que te dice,
el tanto por ciento de las personas que contestaron las preguntas como vos contestaste tenían sinusitis, por ejemplo. Y te explica qué es la sinusitis, cómo se trata. Digamos, no es una consulta médica, ¿sí? Pero sí es una base de conocimiento para inteligencia artificial. Hagamos un una cosa, proceso. Gustavo, hagamos una cosa. Vayamos ahora a una pausa y volvemos enseguida con más Poder y Dinero y con Gustavo Amaturo y Fabián Calle.